Tenemos un monopolio del cual nos dicen que posee una función de costes que es igual a 50 por x, que además se enfrenta a una curva de demanda del mercado que es x igual a 1000 menos 2 veces el precio. Bien, con estos datos nos piden calcular el excedente del productor. Para ello, primero tenemos que aplicar la condición de equilibrio o de máximo beneficio del monopolio, que es ingreso marginal igual a coste marginal. Lo que vamos a hacer para obtener esta condición de equilibrio es por separado calcular el ingreso marginal y el coste marginal y luego ya pues igualaremos. Primero vamos a empezar por el coste marginal, que es el más sencillo, porque el coste marginal es sencillamente la derivada de la función de costes tomando x como variable. La derivada de 50 por x es 50, así que ya tenemos el coste marginal. Bien, ahora vamos a por el ingreso marginal, pero antes necesitamos la función de ingreso, que es precio por cantidad. El ingreso de cualquier empresa siempre va a ser precio por cantidad, y donde aparece el precio lo que hay que hacer es sustituir la curva de demanda, porque el monopolio decide su precio de venta en función de la curva de demanda de los consumidores que demandan dicho bien. Lo que tenemos que hacer es despejar esa P de curva de demanda para poder sustituirla dentro de la función de ingreso. Así que paso menos 2P que está restando a la izquierda del igual sumando, la X que está a la izquierda sumando la paso a la derecha restando y nos queda que 2P es igual a 1000 menos X. Generalmente el superíndice D de la X de demanda se quita al pasarlo hacia la derecha del igual, aunque se podría dejar sin ningún problema. Pasamos el 2 al otro lado dividiendo y nos queda que el precio de venta de esta curva de demanda sería 500 menos un medio de X. Esto se llama curva de demanda inversa del mercado. Es exactamente igual que la ecuación de arriba, pero despejada a la inversa. Bien, la sustituimos dentro de la función de ingreso. Entonces la función de ingreso queda que es 500 menos un medio de X, que sería, como digo, esta P, es decir, la curva de demanda, y multiplicado por X. Ojo al paréntesis porque todo queda multiplicado por X. Operando el paréntesis nos queda 500X menos medio de X al cuadrado. Y esto es la función de ingreso de la empresa, que la necesitábamos, como decía, para obtener el ingreso marginal. El ingreso marginal es la derivada de la función de eso tomando X como si fuese la única variable. Bueno, de hecho es la única variable, así que no hay problema. Nos quedaría 500 menos X. Al pasar el exponente 2 al otro lado aquí multiplicando, se simplifica con el 2 que está dividiendo. Bien, ya tenemos el ingreso marginal, también tenemos el coste marginal, que podemos aplicar la condición de máximo beneficio del monopolio, porque un monopolio es como cualquier empresa, siempre tratan de maximizar su beneficio, y esta es su condición de máximo beneficio. Bien, ingreso marginal, o sea, quitos menos X igual al coste marginal, que es 50. Pues bien, pasamos el 50 que está aquí sumando al otro lado restando y nos queda entonces que X es igual a 450. Lo que significa que este monopolio, para maximizar su beneficio, vendería 450 unidades del bien X. De acuerdo, ya sabemos el número de unidades de X que vendería dicho monopolio. Lo que nos falta saber ahora es el precio de venta. El precio de venta siempre es la curva de demanda, que según los datos del ejercicio es 500 menos un medio de X. Lo único que tenemos que hacer es sustituir que el valor de X es 450 dentro de la curva de demanda, y el precio de venta entonces nos queda que es 500 menos un medio de 450. Bien, un medio de 450 es 225, así que 500 menos 225 nos sale 275 como precio de venta de este monopolio. Bien, ya tenemos el precio, tenemos la cantidad, es decir, ya tenemos calculado el equilibrio del monopolio. Vamos ahora a representar gráficamente este equilibrio. Para representar gráficamente el equilibrio de un monopolio vamos a necesitar representar siempre tres curvas. Una curva que va a ser la curva de demanda, que es una línea recta, concretamente es la línea recta precio igual a 500 menos un medio de X. Otra línea recta que representaría el marginal, que es igual a 50, por tanto sale una recta horizontal. Y otra línea recta que es la función de ingreso marginal, que es muy parecida a la curva de demanda. Bueno, concretamente, en el eje horizontal representamos la cantidad de X que se produce en este monopolio, y en el eje vertical el precio. Como decía, la curva decreciente primera que hemos dibujado es la curva de demanda, que dice que el precio es igual a 500 menos un medio de X. Bien, y el ingreso marginal, que sería esta otra curva decreciente muy parecida a la curva de demanda, pero que tiene la misma ordenada en origen y doble de pendiente.
doble de inclinación. El punto de corte entre el ingreso marginal y el coste marginal, que sería este punto de aquí, nos sirve de referencia para el cálculo del equilibrio del consumidor y del productor. Si trazamos una línea vertical muy finita, solamente a modo de referencia, sobre ese punto, vamos a ver, una línea muy finita en torno a ese punto, solamente para hacernos una idea, el equilibrio está siempre justo en esa vertical, ¿de acuerdo? Como decía, el punto de corte entre el ingreso marginal y el coste marginal solamente es una referencia para el cálculo del equilibrio, porque el equilibrio se encuentra justo encima sobre la curva de demanda. Este es el punto de equilibrio del monopolio, que nos ha dado un precio de venta de 275 y una cantidad vendida de 450 unidades del bien X. El excedente del consumidor no nos lo piden en este ejercicio, pero nos lo pidiesen, solamente para que quede constancia sobre ello, sería, perdón, eso ya está mal, sería toda el área que queda por encima del precio de venta, es decir, todo lo que queda por encima de este precio de venta, pero por debajo de la curva de demanda, que es toda esta curva que tenemos aquí. Es decir, toda área sería el excedente del consumidor. Esa área de ahí. ¿El excedente del productor cuál sería? Bien, el excedente del productor sería el área que queda por debajo del precio de venta, que es 175, pero por encima del coste marginal. En este caso ha salido un área rectangular. En cada ejercicio, el área del excedente del productor puede tomar aspectos diferentes, rectangulares, triangulares, de forma de tracio incluso. Bien, pues el excedente del productor es el área de ese rectángulo, base por altura. Es el área de un rectángulo. La base de ese rectángulo mide 450. Y la altura entre este valor de aquí y 275. Ese valor de ahí es 50, porque es el valor del coste marginal. Así que es 450 por 225. Y ahí obtendríamos el excedente del monopolio, como 150 por 225, que sale 101.250.